Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. Y el día de hoy vamos a meditar en la Escritura, allá en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7, y continuando precisamente con nuestros estudios de todos los días basados en este capítulo del libro de Mateo, su capítulo 5. Y hoy vamos a estudiar el versículo 7, que dice lo siguiente: Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Una de las perfecciones de nuestro Dios, una de las características de nuestro Dios es su misericordia, su compasión. Como dice también la Escritura, pues el Señor su Dios es un Dios compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Nos dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Dios es un Dios de compasión, un Dios de misericordia, que ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros que, como dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por su gran misericordia, Él viene y nos rescata del pecado en el que nos encontrábamos. Y por ello, de manera natural, se espera que los hijos de Dios, aquellos que tienen una relación creciente con Dios, de una manera natural, esa compasión se refleje en las acciones cotidianas de aquellos que se dicen ser discípulos de Dios. Pero, ¿cómo es que Dios es un Dios compasivo? Primero, la compasión no tiene que ver con lástima. Ser compasivo se trata de una acción deliberada en la mente y en la voluntad a favor de otro. No es simplemente una lástima que hoy ser compasivo significa tener lástima de los demás y por ello le voy a ayudar. Ser compasivo es ser intencionalmente compasivo para con los otros. ¿Pero qué significa compasión? Compasión significa sentir simpatía. Sentir simpatía. Esa simpatía no es porque la otra persona te cae bien, sino que es experimentar el dolor junto con la otra persona en particular en su miseria y en su dolor. Es decir, tú que eres un hijo de Dios, un creyente, tienes una relación con Cristo, tienes que tener misericordia por los demás, experimentar en ti mismo lo que la otra persona está pasando. No es simplemente veo un necesitado y le voy a dar un peso, ¿no? Por ejemplo. La compasión es una solidaridad positiva como acto de generosidad y cuidado para el otro. Es un compromiso con la otra persona, es cuidarlo. Entonces, ser compasivo no es dar algo desinteresadamente, sino es estar interesado en el bien de la otra persona. Veamos 3 cosas de cómo Dios es compasivo para con nosotros que somos su pueblo. Primero, Dios no abandona a su pueblo. El Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha salvado, y nosotros por ese llamado de Dios ahora formamos parte de su pueblo. La Escritura nos dice que ese Dios estará con nosotros siempre. Segundo, no los destruye. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, y aun cuando vivimos o hemos vivido lejos de su amor, Él no nos destruye, sino al contrario, Él sigue amándonos. Y no nos olvida. Dios siempre permanece fiel al cuidado de sus hijos,
su presencia, su protección, está de continuo en la vida de sus hijos. Son tres cosas importantes, hermanos, para que nosotros aprendamos de la misericordia de Dios. Pero, Dios desea que nosotros seamos compasivos. Así como Dios ha tenido compasión de nosotros, que nos cuida, que no nos abandona, que no nos destruye, que no nos olvida, Él espera que nosotros seamos compasivos con los demás. Dice la Escritura en Lucas 6:36, ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. La forma en cómo se comporta un discípulo de Cristo está relacionado de una manera estrecha con la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y esa compasión que hemos recibido de Dios, debemos, como comúnmente se enseña, debemos de canalizarla hacia otras personas. Dios ha tenido compasión de nosotros y nosotros debemos practicar esa compasión con los demás. Así, de esa manera, nosotros, como creyentes, nos convertimos en un medio a través del cual el amor de Dios llega hacia otras personas. Entonces, tú y yo tenemos una gran tarea. Tenemos que expresar el amor de Dios, ese amor que hemos recibido de Dios en la cruz del Calvario. Tenemos que expresarlo hacia las personas que nos rodean, hacia el necesitado. Ser compasivos, hermanos, es la forma de cómo reflejamos la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos, la compasión es una característica de que tú y yo estamos siendo transformados por la obra del Espíritu Santo. Dios tuvo compasión de nosotros y ahora Dios espera que tú tengas compasión de las otras personas. Hermanos, hermanas, practiquemos esa compasión que hemos recibido de nuestro Dios. Amén.